Las perversas prácticas sexuales de la viuda Covington. Cómo explotó a sus 4 hijos después de la muerte de su esposo. En los Ozarks de Missouri, en 1879, una familia de granjeros respetada parecía tener oraciones perfectas y orden perfecto. Pero cuando un joven predicador llegó para el servicio del domingo, las cuentas no coincidían. La Biblia familiar indicaba que el esposo había fallecido 3 años antes de que naciera el hijo menor. Entonces llegó la nota: una bomba en aguas tranquilas. Una palabra, que significaba unión antinatural. Lo que encontró en ese rincón aislado rompería todo lo que conocía sobre la fe, la familia. 4 hijos, una madre y un sacramento pervertido, consumado en la noche, que los ligaba en formas que desafiaban todas las leyes divinas y humanas. El pueblo lo sabía, el sheriff no escuchaba, y la santa ocultaba el pecado más oscuro. ¿Qué haría una madre por mantener unida a su familia? ¿Y si el silencio se rompe? Las ruedas de la carreta surcaban la arcilla de Missouri, y el reverendo Jonathan Albright guiaba a su yegua a través de la última curva del desfiladero. Septiembre de 1879 había teñido las colinas de Ozark de oro y rojo, pero la belleza parecía vacía bajo las nubes de tormenta que se acumulaban sobre él. Era su última parada en un circuito que lo había llevado a través de misiones tan aisladas que apenas figuraban en los mapas, lugares donde la fe era tan rara como el suelo rocoso y 2 veces más valiosa. La granja Covington brotó de la tierra como una visión bíblica de abundancia. Los pastos ondulantes se extendían entre cercas de rieles divididos. Pastaban en manadas disciplinadas, y la granja de 2 pisos se erguía blanca e inmaculada contra el cielo que se oscurecía. Era un pedazo de civilización tallado en el corazón de la naturaleza salvaje, y por primera vez en semanas, el espíritu de Jonathan se elevó. Aquí al menos, había prueba de que la obra de Dios podía fructificar incluso en los lugares más remotos de su creación. La puerta principal se abrió antes de que pudiera bajarme, y una mujer apareció en el porche cubierto. Eliza Covington. Se desplazaba con la dignidad medida de una matrona de iglesia. Su vestido negro y austero permanecía impecable, en medio del polvo que lo cubría todo en estas colinas. Era hermosa, en la forma en que lo son las mujeres que han sufrido mucho sin perder la dignidad. Su pelo negro recogido en un moño impecable, su sonrisa amable, pero distante, como si lo saludara desde el otro lado de una gran distancia. Reverendo Albright dijo, su voz refinada de un hombre educado, rara en esta zona. Lo esperábamos. El Señor nos bendijo con su presencia al final de las oraciones vespertinas. 4 muchachos salieron de la oscuridad del porche y se pusieron detrás de su madre como soldados en una inspección. El mayor era Samuel, de 26 años, y con el físico de los hombres de las montañas que Jonathan había ido encontrando a su paso, hombros anchos y endurecidos por el sol. Pero algo estaba quebrado en su porte, algo que lo oprimía desde lugares invisibles. Sus ojos se encontraron con los de Jonathan antes de bajar la mirada hacia las tablas de madera bajo sus botas. Thomas estaba al lado de su hermano mayor, de 23 años, inquieto como los jóvenes que nunca han tenido la oportunidad de medirse con el mundo. Sus manos jugueteaban con el ala de su sombrero, y cuando miró a Jonathan, había algo desesperado parpadeando detrás de su cuidada cortesía, como un hombre que se ahoga que ha aprendido a no pedir ayuda. El tercero, James, de 20 años, parecía encogerse cada vez que alguien lo miraba. Su delgado cuerpo tembló a pesar del calor de la tarde. Y estaba Daniel, de quizás 7 años, aferrado a las faldas de su madre como si nunca hubiera conocido otro consuelo o defensa. «Mis hijos», dijo Eliza. Su voz estaba orgullosa, casi salvaje. «Samuel, Thomas, James, mi pequeño Daniel. Son buenos chicos, reverendo, temerosos de Dios, obedientes. En este mundo malo, eso no es pequeño favor». Jonathan se apeó de su carreta y recibió los apretones de manos de los 3 muchachos mayores. Sus palmas callosas que hablaban de trabajo honesto, pero sus ojos permanecían en su madre como si buscaran permiso para respirar. Había algo ensayado en sus ademanes, una coreografía afinada por años de práctica en el arte de portarse a la perfección. «Sra Covington, soy su invitado. Las noticias de la piedad de su familia
Han llegado hasta los campamentos de los valles. Dicen que es un gigante de la fe en estas montañas. Su sonrisa se amplió, aunque nunca llegó a sus ojos. Hacemos lo que podemos por servir a Dios, reverendo. Tras la muerte de mi amado esposo Jedodía, Dios me fortaleció para unir a nuestra familia. No ha sido fácil, pero su gracia nos ha mantenido. La cena fue una muestra de las habilidades culinarias de la esposa. Pan recién horneado, pollo asado, verduras de lo que debió ser un huerto considerable, todo servido en una vajilla que parecía demasiado delicada para una granja fronteriza. Los niños comieron en silencio, sus cabezas inclinadas sobre sus platos, mientras Elisa hablaba sin cesar sobre el clima, la cosecha, las escrituras que la habían ayudado a superar la viudez. Fue en medio de esta conversación que Jonathan hizo su primera pregunta casual. «El niño Daniel se parece mucho a su padre», comentó, observando al niño hurgar en su comida. «Debió de ser muy joven cuando enviudó. Qué suerte tiene sus hermanos de servirle de ejemplo de hombría cristiana». El silencio que se extendió sobre la mesa fue tan absoluto que Jonathan pudo escuchar el viento que se elevaba afuera, sacudiendo las ventanas en sus marcos. La sonrisa de Elisa no vaciló, pero algo helado y antiguo parpadeó detrás de sus ojos. «El Señor trabaja de maneras misteriosas, reverendo», dijo, su voz sin perder el ritmo pausado de antes. «Daniel es un regalo de Dios, nacido en el tiempo perfecto de Dios. No ponemos en duda su sabiduría en estos temas». El tenedor de Samuel chocó contra su plato, y cuando Jonathan levantó la vista, el rostro del chico se había vuelto blanco como la leche. Las manos de Thomas habían empezado a temblar tanto que tuvo que dejar el vaso de agua antes de que se cayera. James parecía haber dejado de respirar por completo, su delgado pecho congelado a mitad de una bocanada. Solo Daniel seguía comiendo, ajeno a la tensión que había caído como un sudario sobre el comedor. Más tarde, esa noche, mientras Elisa lo guiaba a la habitación de invitados de arriba, Jonathan vislumbró la Biblia familiar abierta en una mesita en la sala. El libro encuadernado en cuero estaba bien gastado por haber sido leído tantas veces, y en las primeras hojas estaban anotados con letra pulcra los datos familiares. Jedodía Covington había fallecido el 15 de marzo de 1875. Su fecha de nacimiento era el 22 de octubre de 1878, 3 años y 7 meses después. La aritmética era lo suficientemente sencilla como para que un niño pudiera haberla hecho, pero las consecuencias eran alucinantes. Jonathan se quedó despierto hasta tarde, escuchando cómo la vieja casa se acomodaba a su alrededor, y los pasos resonaban en el piso de abajo. Algo estaba mal en esta casa tan ordenada y bíblica, algo que le erizaba la piel, a pesar de la comodidad de las mantas de lana y la evidente comodidad del lugar. La mañana siguiente, observó a la familia con nuevos ojos, la manera en que los hijos nunca miraban a su madre, la distancia cautelosa que mantenían incluso en las oraciones familiares, la cualidad vacía de sus respuestas cuando les preguntaba por sus vidas, sus esperanzas para el futuro. Hablaban como si estuvieran recitando un papel que habían interpretado miles de veces, sin emoción real, sin convicción. La grieta en la fachada había aparecido, fina como un cabello, pero inconfundible. Y Jonathan Albright se encontró al borde de un abismo que no estaba seguro de atreverse a mirar. El sol matutino arrojaba sombras a través del patio de la granja Covington mientras Jonathan salía de la habitación de invitados, su mente aún llena de dudas que lo habían atormentado durante la noche. Iba a irse tras el desayuno y las oraciones de la mañana, pero algo lo retuvo, para mirar más de cerca a esta familia. Cuando comunicó su decisión de quedarse unos días más para conocer las necesidades espirituales de la comunidad de las montañas, la sonrisa de Elisa no vaciló, aunque él vislumbró algo parecido al enfado en sus ojos oscuros. «Sí, reverendo», dijo alisando su delantal con cuidado deliberado. «Estamos a las órdenes del mensajero de Dios mientras desee que permanezca entre nosotros. Mis muchachos cuidarán su caballo y su carreta». Los días que siguieron fueron una danza tensa de vigilancia y evasión. Jonathan trató de hablar con cada uno de los niños por separado, con la esperanza de entender qué estaba causando la atmósfera pesada, que parecía envolver cada parte de la granja inmaculada. Samuel era un maestro en el arte de evadir.
respondiendo a cualquier pregunta personal con disertaciones sobre rotación de cultivos o versículos bíblicos sobre las recompensas del trabajo honesto. Al preguntarle por sus propias aspiraciones, tal vez casarse y tener una familia, el rostro del joven se cerraba como una persiana. El primer deber de un hombre es a su madre y a Dios. Recitaba Samuel, su voz con la perfección ensayada de una lección aprendida de memoria. Más allá de estas colinas, el mundo es tentador y perverso. La madre nos ha enseñado que nuestra familia es bendecida si permanece pura y unida. Thomas era más temperamental. Su energía inquieta apenas contenida bajo una cortesía estudiada. Mientras hablaban, sus ojos se desviaban a la casa, como si esperara que su madre apareciera en cualquier momento para controlar su conversación. Cuando Jonathan le preguntaba por sus sueños, por lo que quería lograr, la mandíbula de Thomas se tensaba, y sus respuestas se volvían bruscas, defensivas. «Los sueños son para niños, reverendo», dijo una tarde mientras caminaban por el borde del pasto, sus manos aferradas a su espalda. «Un hombre maduro asume sus responsabilidades y sirve a su familia sin quejarse. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca del deber y la obediencia». James era tal vez el más desgarrador en su evidente quebrantamiento. El chico de 20 años parecía vivir en un estado constante de ansiedad, sobresaltándose ante ruidos inesperados y hablando en susurros que apenas llegaban más allá de la persona que estuviera a su lado. Cuando Jonathan trató de sonsacarle algo en el granero, un día en que estaban solos, todo el cuerpo de James se estremeció. «Mamá dice que afuera hay gente que nos haría perdernos», tartamudeó, sus ojos abiertos con lo que parecía miedo real. «Ella afirma que las familias que permanecen unidas, con sus vínculos intactos, están resguardadas por la gracia de Dios. Somos afortunados, reverendo, muy afortunados». Solo el pequeño Daniel parecía ajeno a la tensión sofocante que atenazaba a sus hermanos mayores. El niño lo seguía a todas partes, hablando de los animales de la granja y de las historias de su Biblia para niños. Su alegría ingenua contrastaba con la desesperación vacía en los ojos del resto de la familia. Fue en uno de estos intentos fallidos de charla que llegó el momento. Jonathan había propuesto dar un paseo hasta el arroyo que serpenteaba por el borde este de la propiedad, esperando que la distancia de la casa facilitara una conversación más sincera. Thomas había aceptado a regañadientes, y siguieron un camino gastado que serpenteaba a través de un bosquecito de robles hasta el sonido del agua corriente. El arroyo era somero y cristalino, sus orillas salpicadas de piedras lisas que contaban la historia de millones de años de erosión. Mientras observaban el agua fluir hacia el valle de abajo, Thomas parecía estar librando alguna batalla interna, su rostro pasando por expresiones de miedo, rabia y esperanza desesperada. Finalmente se agachó como para mirar algo cerca del borde del agua, y al enderezarse, Jonathan notó un pequeño trozo de papel doblado a sus pies. «El viento debió traerlo», dijo Thomas, su voz cautelosa. «Es gracioso cómo las cosas terminan en lugares inesperados». Jonathan esperó a que Thomas volviera a casa antes de tomar el papel. La única palabra grabada en su interior era densa y desesperada, la tinta borrosa como si la mano del autor se hubiera agitado. Usura. De vuelta en su habitación esa noche, Jonathan se rompió la cabeza con el enigmático mensaje. La usura solía tratarse de prestar dinero a intereses demasiado altos. Pero ¿qué tenía eso que ver con la evidente angustia de la familia Covington? Eran como granjeros ricos, sin problemas de dinero. Revisó su propia Biblia, buscando versículos sobre ética y moralidad financiera, cuando se topó con una definición más antigua de la palabra que le heló la sangre. En la erudición bíblica, la usura se había aplicado en un sentido más amplio para referirse a todo tipo de lucro o ganancia antinatural, toda relación que violara el orden natural querido por Dios. El vocablo se había reservado para matrimonios ilícitos, relaciones generadoras de prole extramatrimonial, arreglos que profanaban los vínculos sagrados de la familia. La comprensión lo golpeó como una bofetada y se aferró al borde del pequeño escritorio hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Thomas no había estado hablando de delitos financieros. Estaba tratando de decir algo mucho peor. Algo que explicaría el horror en los ojos de Samuel, la desesperada fragilidad de James, la imposible matemática del nacimiento de Daniel. Antes de que pudiera comprender completamente lo que esto significaba, escuchó pasos en el pasillo fuera de su habitación.
La puerta se abrió sin llamar, y Eliza Covington entró, su sonrisa habitual ahora sustituida por una mirada calculadora que cambió todo su rostro. «Reverendo Albright», dijo, cerrando la puerta tras de sí con deliberación. «Espero que su estancia prolongada le haya resultado ilustrativa. Aunque debo confesar que he percibido cierta inquietud en su forma, cierta indagación que va más allá de la preocupación pastoral». La boca de Jonathan se secó mientras cerraba su Biblia con cuidado, su rostro tratando de permanecer neutral a pesar del latido de su corazón. «Solo estoy tratando de entender las necesidades espirituales de su familia, señora Covington. Debo como pastor velar porque todas mis ovejas sean bien guiadas». Su risa fue fría, sin calor. «Sue Gray, reverendo. No sabía que se había mudado permanentemente a nuestras montañas. Mi idea era que solo pasaba a portador de noticias del mundo antes de volver a cualquier parroquia confortable que lo aguardara en tierras más civilizadas». Se acercó, y Jonathan captó un aroma que le recordó a flores olvidadas en agua estancada. «Mire, hemos construido algo especial aquí en la granja, una pequeña célula familiar, pura y aislada del mundo corrupto, que se encuentra más allá de nuestros límites. Mis hijos conocen sus responsabilidades, sus obligaciones de proteger lo que su padre y yo edificamos. Algunas cosas, reverendo, son un juramento entre una familia y su Dios. Los intrusos que intentan perturbarlo, que lanzan piedras a lo que no comprenden, a menudo se encuentran con que la tierra misma se abre para tragárselos». La amenaza se dijo con el mismo tono educado y controlado que podría haber usado para hablar del tiempo, pero la malicia en sus palabras era inconfundible. Mientras se volvía para marcharse, deteniéndose en la puerta, Jonathan supo que ya no era un visitante bienvenido que venía a ministrar a almas solitarias. Se había vuelto una amenaza para algo monstruoso que se había arraigado en esta casa tan ordenada, y el precio de averiguar la verdad podría ser más de lo que estaba dispuesto a pagar. «Duerma bien, reverendo», dijo en voz baja. «Mañana es un nuevo día para entender el papel de uno en el plan de Dios». La mañana siguiente a la amenaza de Eliza, Jonathan declaró que iba a montar hasta el pueblo más cercano para comprar provisiones y visitar a otros colonos de las montañas. Su sonrisa no vaciló, pero sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente alrededor del asa de su taza de café. Samuel y Thomas se miraron entre ellos en un destello que podría haber sido imaginado, mientras que James se encogió aún más ante la mención del contacto con el mundo exterior. El viaje a Cedar Hollow duró casi 3 horas, por senderos de montaña traicioneros que pusieron a prueba tanto su habilidad para montar como su perseverancia. El pueblo era poco más que una colección de edificios destartalados apiñados alrededor de una tienda general y un pequeño juzgado que atendía a 3 condados, pero tenía lo único que Jonathan necesitaba: registros oficiales que pudieran revelar la fachada cuidadosamente construida de los Covington. El secretario del condado era un hombre prudente llamado Hoskins, que había ocupado el cargo durante casi 20 años y conocía a las familias locales desde los primeros tiempos. Cuando Jonathan preguntó por certificados de matrimonio y actas de nacimiento, los ojos entrecerrados del anciano se agudizaron. «Familia Covington», dice, susurró Hoskins, sacando una hilera de libros de contabilidad encuadernados en cuero con las estadísticas vitales de las comunidades de las montañas. «Eliza es una mujer buena, temerosa de Dios, trabajadora. Perdió a su esposo Jedodía en el 75. Accidente fatal. Se cayó de su caballo en una tormenta y se golpeó la cabeza contra las rocas cerca del arroyo Miller». Los registros confirmaron lo que Jonathan ya sospechaba. Jedediah Covington había fallecido el 15 de marzo de 1875, dejando viuda y 3 hijos pequeños. No existían certificados de matrimonio posteriores para la viuda, ni certificados de matrimonio para Samuel. Thomas o James, a pesar de su edad, según los documentos oficiales, seguían solteros y viviendo en casa de su madre. «Qué raro, sin embargo», continuó Hoskins, acomodándose las gafas mientras revisaba las entradas. «La mayor parte de los mozos de por aquí se casan a los 20 años si tienen buenas tierras y expectativas de estabilidad. Los chicos Covington se quedan fuera. Sin embargo, ni los veo por el pueblo en años. Su madre hace todos los tratos cuando se necesitan provisiones». Cuando Jonathan presionó por más detalles sobre la reputación familiar en el pueblo, Hoskins se volvió repentinamente más reservado. Había rumores, reconoció,
sobre lo solitaria que era su vida. Pero la mayoría de la gente admiraba la dedicación de Elisa por mantener a su familia unida tras una pérdida tan devastadora. Algunos la consideraban una santa por dirigir una granja tan exitosa y criar a 4 hijos sin la ayuda de un hombre. Siempre hay rumores, por supuesto, dijo el secretario bajando la voz y mirando alrededor de la oficina vacía. Se preguntan por qué nunca se volvió a casar una mujer tan bonita y con buenas tierras y buena reputación. Y luego está el hijo menor, Daniel, nacido años después de la muerte del padre, lo que abre el chisme sobre quién podría ser el padre del niño. Pero la palabra de Elisa Covington siempre ha sido suficiente para la ley, y ella dice, el Señor se mueve de maneras misteriosas. Las palabras resonaron en el aire polvoriento del juzgado, y el estómago de Jonathan se apretó con una combinación de disgusto y creciente certeza sobre la naturaleza del secreto de la familia Covington. Agradeció a Hoskins y se dirigió a la tienda general, donde esperaba aprender más sobre lo que la gente pensaba de la familia aislada de granjeros. El propietario de la tienda, un tipo sociable llamado Peterson, estaba más que dispuesto a chismear sobre sus clientes dispersos. La granja Covington era ciertamente próspera, confirmó, y Elisa viajaba regularmente al pueblo para adquirir provisiones y artículos de iglesia. Ella siempre pagaba en efectivo y nunca se detenía en charlas sociales. Hacía sus negocios con eficiente cortesía, antes de regresar a su guarida en la montaña. «Tiene a esos muchachos suyos con la correa corta», comentó Peterson, mientras pesaba harina y granos de café para otro cliente. «Nunca los veo en el pueblo, ni siquiera a los mayores que deberían estar casándose y teniendo hijos. Otros consideran que no es normal, adultos dependiendo de su madre. Pero, de nuevo, la fidelidad familiar es una virtud en esta tierra, y no se puede discutir con el éxito». El viaje de vuelta a la granja Covington le dio a Jonathan tiempo para reflexionar sobre lo que había descubierto y prepararse para lo que sabía que tenía que hacer a continuación. Los registros habían verificado su sospecha sobre la paternidad de Daniel, pero necesitaba más que evidencia circunstancial para enfrentar tales acusaciones monstruosas. Necesitaba el testimonio de alguien que hubiera visto la verdad con sus propios ojos, alguien que estuviera dispuesto a romper el silencio que había encubierto los delitos de Elisa durante años. Esa oportunidad se presentó 3 días después, cuando encontró a Thomas solo en el granero reparando arneses a la luz de un farol de queroseno. El chico levantó la vista cuando Jonathan entró, su rostro pasando por el familiar ciclo de miedo y desesperada esperanza que se había vuelto desgarradoramente familiar. «Conozco los archivos del pueblo», dijo Jonathan sin rodeos, su voz baja pero segura. «Sé la fecha de nacimiento de Daniel y la de la muerte de su padre. Sé que su madre ha estado mintiendo a la gente, a Dios, sobre su realidad familiar». Las manos de Thomas comenzaron a temblar tan violentamente que dejó caer el cuero en el que había estado trabajando, el sonido resonando huecamente en el granero. Durante un rato, lo único que se oía era el mugido de las vacas en los establos de al lado y el viento entre las grietas de la madera. «No entiende», finalmente susurró Thomas, su voz quebrándose como la de un niño de lo que tenía 23 años. «No sabe lo que nos hizo, lo que nos convirtió». «Estamos perdidos, reverendo, perdidos más allá de toda esperanza de redención o perdón». La confesión salió de él como un torrente de desesperación reprimida durante años tras la presa del silencio obligado. Tras la muerte de Jedodía, Elisa se había sumergido en una agonía tan retorcida que había distorsionado su visión del amor, la familia, la voluntad de Dios. Se había convencido de que el mundo exterior era demasiado perverso para dejar a sus amados hijos. Solo manteniéndolos encerrados en su granja podría evitar que se contaminaran sus almas. La primera vez había sido con Samuel, que entonces tenía 18 años y se estaba recuperando de la muerte de su padre. Elisa había llevado a cabo una ceremonia sagrada, una bendición que lo ligaría para siempre a la familia, que ninguna otra mujer podría llevárselo de sus obligaciones como primogénito. El ritual perverso se había disfrazado con citas bíblicas, versículos sobre la fidelidad familiar, sobre la conservación de la sangre, que ella había retorcido para sus monstruosas intenciones. La voz de Thomas se rompió al contar cómo cada uno de los hermanos había sido sometido a la misma atroz iniciación, cómo su madre los visitaba por la noche en un horario rotatorio que decía que estaba inspirado por Dios.
James había sido destrozado, reducido a una caparazón de sumisión y horror del que nunca había escapado. Samuel llevaba sobre sus hombros la culpa de ser la primera víctima y el padre de Daniel, un secreto que lo estaba consumiendo por dentro. Ella dice que ahora somos sus esposos, se lamentó Thomas, todo su cuerpo temblando de vergüenza y asco. Dice que Dios le dijo que esta era la única forma de mantener pura y santa a nuestra familia, que las ceremonias nos hacen santos ante Dios. Pero yo sé que estamos perdidos, reverendo. Lo siento en el alma, quemándome como ácido. Vamos al infierno por lo que hicimos, por lo que dejamos hacer. Con la horrible evidencia de Thomas en la mano, Jonathan galopó a través de los pasos de montaña para llegar a Cedar Hollow antes de que el juzgado cerrara por el día. Su cerebro giraba ante la enormidad de lo que había descubierto. El maltrato sistemático en nombre de la piedad, la tortura mental que había reducido a 3 hombres adultos a reclusos temblorosos en su propia casa. La evidencia era condenatoria, pero sabía que hacer tales acusaciones contra un miembro respetado de la comunidad requeriría más que el testimonio de un niño asustado, que podría descartarse fácilmente como loco o vengativo. El sheriff Beauregard era un hombre endurecido por años de aplicación de la ley fronteriza, su rostro surcado por la experiencia de haber presenciado demasiada maldad humana como para mantener cualquier ilusión sobre la justicia. Escuchó el apasionado relato de Jonathan, con la paciencia de quien está acostumbrado a las acusaciones locas de predicadores itinerantes y vecinos descontentos, sus manos endurecidas dobladas con calma sobre su escritorio, mientras el hombre más joven caminaba frenéticamente por la pequeña oficina. «Reverendo», dijo Beauregard cuando Jonathan finalmente se agotó, «conozco a Eliza Covington desde hace casi 15 años. Es una viuda temerosa de Dios que ha sacado adelante una granja y 4 hijos sin la ayuda de nadie». Lo que está describiendo suena como las fantasías febriles de alguien que ha leído demasiadas novelas pulp sobre la degeneración de la frontera. Jonathan golpeó la palma de su mano contra el escritorio del sheriff, con fuerza suficiente para hacer temblar el tintero y esparcir papeles por la madera. Le digo que esa mujer ha estado abusando de sus propios hijos durante años, forzándolos a tener relaciones incestuosas que resultaron en al menos un niño. Thomas Covington me lo dijo en persona, con lágrimas en los ojos y todo su cuerpo temblando de vergüenza. ¿Y dónde está el joven Thomas ahora?, preguntó Beauregard, su voz permaneciendo en el mismo tono, exasperantemente calmado. ¿Galopó hasta aquí con usted para formalizar sus denuncias? ¿Firmó una declaración jurada describiendo estos presuntos delitos? Las preguntas del sheriff se acercaron demasiado al centro del problema de Jonathan. Thomas le había suplicado que no dijera de dónde había obtenido la información, temiendo la venganza que seguramente vendría si su madre descubría su traición. Sin el deseo del chico de declarar abiertamente, Jonathan no tenía nada más que sus sospechas y la evidencia circunstancial de la dudosa paternidad de Daniel. Me está pidiendo que arreste a una viuda respetable y pilar de la comunidad en base a nada más que su interpretación de unas fechas en la Biblia familiar y la supuesta confesión de un hombre que no está aquí para corroborar sus contreda afirmaciones. Prosiguió Beauregard, reclinándose en su silla con el aire de quien explica algo a un estudiante excepcionalmente ingenuo. Incluso si creyera su historia, lo cual no hago, ¿qué tribunal de Missouri condenaría a una mujer como Eliza Covington con tales pruebas circunstanciales? El pragmatismo del sheriff era irritante, pero imposiblemente sensato. En la jerarquía social fronteriza, la palabra de un hacendado consagrado valía más que las denuncias de un predicador errante, sobre todo cuando esas denuncias implicaban delitos tan monstruosos que la mayoría de la gente se negaría a creer que fueran posibles. Había presenciado demasiadas acusaciones falsas alimentadas por venganzas personales y fanatismo religioso como para no desconfiar de las afirmaciones exageradas que no podían verificarse con varios testigos y evidencia física. «Déjeme darle un consejo, reverendo», dijo el sheriff, poniéndose en pie y dirigiéndose a la puerta en una señal inequívoca de que su conversación había terminado. «Culmine su circuito y vuelva a cualquier parroquia cómoda que lo espere en San Luis. Estas gentes de la montaña tienen sus propias maneras, y los extraños problemáticos pronto descubren que las montañas pueden ser peligrosas para aquellos que no saben mind their own business». El regreso a la granja Covington se realizó a través de un paisaje que parecía reírse de la desesperación de Jonathan.
Los colores del otoño que habían parecido tan hermosos en su primer viaje, ahora parecían falsos, como un telón de fondo pintado que ocultaba algo podrido debajo. La noticia de su paso por el tribunal de alguna manera lo había precedido, extendiéndose por la red invisible de rumores y especulaciones que llegaban incluso a las comunidades más remotas de las montañas. Llegó, y la granja estaba extrañamente silenciosa. No estaban los hijos trabajando en los campos ni en sus labores cotidianas. Elisa lo recibió en la puerta principal con su sonrisa de siempre, pero había algo en ella, algo que se había movido hacia la hostilidad manifiesta, que le puso la piel de la nuca de punta. «Reverendo Albright», dijo, su voz goteando la dulzura melosa de alguien que ofrece veneno envuelto en cumplidos. «Sé que ha estado muy ocupado mientras estuvo fuera, preguntando por la historia familiar, compartiendo nuestros asuntos personales con la policía local». La acusación pendía en el aire entre ellos, y Jonathan sintió que sus peores temores se confirmaban. Alguien en Cedar Hollow había ido a contarle a Elisa sobre su visita, probablemente horas después de que saliera del juzgado, en un pueblo donde todos sabían todo acerca de todos. Pensar que podría realizar una investigación encubierta había sido ingenuo. «He estado actuando como ministro», respondió, trying to keep his voice steady in the face of the growing certainty that he had miscalculated the danger. «Cuando veo sufrimiento o maldad, mi deber es buscar la verdad y ayudar». Su risa era como cristales rotos, aguda y rota, furia apenas contenida. Su llamada, reverendo, parecía que su misión era predicar la palabra de Dios y consolar a los fieles, no propagar chismes perjudiciales sobre familias respetables en base a especulaciones ociosas y tergiversaciones de asuntos personales. La pelea se rompió cuando Thomas emergió del granero, su paso deliberado y lento como alguien que intenta no perder el conocimiento. Su cara era un desastre de moretones frescos, sus labios rotos e hinchados, y cuando miró a Jonathan, sus ojos llevaban la desesperación vacía de alguien cuya última esperanza había sido extinguida. «Thomas se cayó anoche», dijo Elisa, su voz goteando falsa preocupación. «¿Verdad, hijo? Estabas hasta tarde en el granero y te caíste del heno, te lastimaste bastante». El chico asintió lentamente, sus ojos fijos en el suelo. «Sí, mamá. Fue un accidente. Fui descuidado y pagué por ello». Las palabras se derramaron en una letanía monótona sobre horas de práctica y el tipo de persuasión física que dejaba marcas debajo de la ropa. «Ha estado durmiendo curándose», continuó Elisa, su mano posesiva sobre el hombro de Thomas, que se estremeció a pesar de sus evidentes intentos de quedarse quieto. «La edad le ha enseñado los riesgos de la conversación ociosa y los beneficios de la fidelidad familiar, ¿verdad, Thomas?» «Sí, mamá. Ahora sé que algunas cosas nunca debieron ser dichas. Estaba confundido y decía tonterías sin saber lo que estaba haciendo. Espero que el reverendo me perdone por robarle su tiempo con mis tonterías sin sentido». La retractación fue aplastante, aniquilando cualquier posibilidad de que Jonathan convenciera a las autoridades de que intervinieran a favor de los hijos Covington. Thomas había sido domado como un caballo salvaje, su espíritu roto bajo el látigo del castigo corporal y la tortura psicológica que lo habían reducido a una sombra de sí mismo. La derrota fue absoluta y aplastante, dejando a Jonathan para enfrentarse a la horrible verdad de que su intervención no había logrado salvar a los hijos Covington, y probablemente había empeorado su situación infinitamente. Las marcas de la paliza de Thomas eran inconfundibles, y la retractación de mirada vacía del chico decía más que cualquier palabra sobre horas de tortura metódica para destruir su espíritu y someterlo por completo. Cualquier esperanza que había brillado en aquellos ojos marrones desesperados en el granero había sido extinguida, dejando atrás la mirada vacía de alguien que había aprendido que la resistencia solo traía más dolor. 3 días pasaron en una neblina de creciente desesperación, mientras Jonathan buscaba desesperadamente otra forma de actuar. Sus esfuerzos por hablar con Samuel y James en privado fueron recibidos con respuestas aún más ensayadas, más artificiales, sus palabras pronunciadas con la exactitud robótica de hombres entrenados en el arte de la evasión. Los hombros de Samuel parecían llevar peso extra, sus pasos más pesados, sus silencios más largos, y James se había retirado tan dentro de sí mismo que apenas registraba la presencia de Jonathan. La reacción de la comunidad a sus anteriores denuncias había sido rápida y sin piedad.
La noticia de sus preguntas difamatorias sobre la viuda respetada se había extendido por los pueblos de montaña como fuego salvaje, convirtiéndolo en un ministro bienvenido en un paria, cuyos motivos todos cuestionaban. Cuando intentó rezar las vísperas en una capillita en un rincón cercano, solo acudieron 3 ancianas que la miraron con sospecha, su reputación totalmente envenenada por los rumores de su intromisión en asuntos familiares. Hasta los escritores de circuitos que recorrían estas montañas habían dejado de acercarse. Su habitual camaradería se había transformado en frialdad y huidas precipitadas. Se había convertido en una advertencia sobre los peligros de dejar que el fanatismo religioso superara el sentido común, un extraño crédulo que había dejado volar su imaginación y casi arruina la reputación de una familia inocente en el proceso. El fracaso lo aplastaba a cada hora que pasaba, obligándolo a reconocer que su intervención no había hecho más que garantizar el encarcelamiento de los hijos Covington y agravar su sufrimiento. El triunfo de Eliza había sido total. Su dominio de la historia tan absoluto, que incluso su propia fe, sus propias creencias, habían comenzado a tambalearse bajo el peso del rechazo de la sociedad. La mañana de lo que había decidido que sería su último día en la granja Covington, Jonathan se preparó para partir con el sabor de la derrota en la boca. Sus maletas estaban hechas, su caballo ensillado y su corazón destrozado al darse cuenta de que el mal a veces ganaba no en batallas épicas, sino por el simple hecho de hacer que la verdad fuera imposible de demostrar o contar. La noticia de su partida se anunció en el almuerzo y vio un destello de alivio cruzar el rostro de Samuel antes de que lo reprimiera. Thomas miró su plato durante toda la conversación, su rostro magullado cuidadosamente compuesto en una cortesía indiferente. James se encogió aún más en sí mismo, si eso era posible, mientras que el joven Daniel seguía hablando alegremente sobre las actividades de la mañana, ajeno a las corrientes subterráneas de desesperación que llenaban el comedor. «Tal vez nos haría un último favor antes de irse», dijo Eliza, su voz llena de satisfacción por alguien que había ganado una larga guerra. «Esta tarde habrá un pequeño avivamiento cerca de Shiloh Creek. Los creyentes se reúnen para bautismos y testimonios. Debería de dar un sermón de despedida a la congregación que ha llegado a conocer tan bien». La invitación era un gesto deliberado de magnanimidad ante sus falsas acusaciones, una muestra pública de que no guardaba rencor al predicador equivocado que había interrumpido brevemente su tranquila vida. Su confianza era total, su control tan absoluto que podía darse el lujo de ser magnánimo en la victoria, consciente de que su partida sellaría para siempre el silencio y dejaría a sus hijos atrapados en su pesadilla, sin esperanza de ayuda externa. La reunión en Shiloh Creek fue mayor de lo que Jonathan había anticipado. Familias que llegaban desde granjas y aldeas diseminadas por las montañas para los servicios vespertinos. El lugar era precioso, con agua cristalina fluyendo sobre rocas pulidas bajo robles gigantes que filtraban la luz del sol de otoño en manchas doradas sobre la orilla del arroyo. En otras ocasiones, habría sido el lugar ideal para proclamar la gracia de Dios y la comunión de los fieles reunidos en su nombre. Eliza había colocado a su familia en un lugar de honor al frente de la congregación reunida. Sus 4 hijos de pie a su lado eran prueba de su buena mayordomía de las bendiciones que Dios le había confiado. Llevaba su mejor vestido negro, su belleza real acentuada por el discreto maquillaje para la ocasión, y su sonrisa mostraba la seguridad de alguien cuya fe había sido puesta a prueba y no había vacilado. Mientras Jonathan se paraba frente a la congregación, vio caras que expresaban el juicio de la comunidad sobre sus acciones recientes. Algunas eran expresiones de curiosidad por lo que el controvertido predicador podría declarar en su sermón de despedida. Otras mostraban el gélido desaprobatorio de quienes ya habían juzgado su carácter y sus intenciones. El escepticismo colectivo se abalanzó sobre él como una carga física, tensando su cuello y su respiración superficial. Iba a predicar un sermón estándar sobre la comunión comunitaria y cómo los vecinos cristianos se apoyaban y entendían entre sí. Las palabras eran seguras, no polémicas, capaces de cerrar su circuito con una reconciliación que restaurara parte del daño que sus denuncias habían causado a su reputación entre los fieles de la montaña. Pero mientras estaba allí, observando a la congregación, su mirada atraída una y otra vez por el cuadro tan bien compuesto de armonía familiar de los Covington, algo se movió dentro de él. El sermón preparado traicionó todo lo que había visto,
Una retirada cobarde de la verdad por la conveniencia social. En lugar de los temas que tenía en mente, estaba hablando desde un lugar de honestidad desesperada que lo sorprendió a él también. Amigos míos, comenzó, su voz llevada a través del agua con una claridad que parecía silenciar incluso el susurro del arroyo. Hoy quiero hablarles de las cárceles que erigimos para nosotros mismos y para quienes amamos, de los secretos que nos corroen por dentro y del peso del silencio cuando sirve para proteger el mal en lugar de la paz. Pudo notar que la sonrisa de Lisa vaciló un poco, aunque su comportamiento se mantuvo firme, mientras que las manos de Samuel temblaban sobre sus rodillas.